Pastelones rotos, completamente irregular y un aspecto muy descuidado. Miren cómo está el estacionamiento de mi cliente. Está destrozada y la vamos a mejorar con un muy buen diseño sin hacer un pavimento de hormigón. ¿Cómo? Con una instalación de adocretos. El adocreto es una muy buena solución para la entrada de autos y estacionamiento, principalmente por 4 razones. 1. Su composición de concreto lo hace una pieza muy resistente al peso de un automóvil. 2. Porque permite filtrar el agua. Por su forma de adoquín, al instalarlos se deja un leve espacio entre ellos que permite la filtración de agua hacia la tierra y no se acumula en la superficie. 3. Porque repararlo es muy fácil y económico. En caso que haya un adocreto roto, se puede reemplazar solo el dañado, logrando una reparación simple y de muy bajo costo. Y 4. Porque su instalación es rápida, porque no necesita ni mezcla ni tiempos de espera. Y en este taller veremos cómo hacerlo. Así como el adocreto es perfecto para una entrada de autos, la aplicación de Sodimac es perfecta para todos los especialistas, porque tiene las mejores funciones. Ahorre tiempo consultando el inventario de productos y sus precios. Esté donde esté y encuentre fácilmente todo lo que necesita viendo el mapa de cada tienda. La mejor app, fácil y rápida. Entremos de lleno en la instalación y el primer paso es despejar la zona donde instalaremos los adocretos. En este caso, con picota, se retiran las palmetas de concreto que permanecían en la entrada de autos. Si llegase a ser necesario, trabaje con rotomartillo y/o demoledor. Ya con el espacio despejado, el segundo paso es la excavación y nivelación del terreno. Considere que en la superficie a trabajar se pueda colocar una cantidad exacta de adocretos a lo ancho, es decir, que sea divisible por el tamaño del adocreto a instalar. La excavación debe ser de unos 10 centímetros de profundidad con respecto a la superficie. Con rotomartillo se va desprendiendo los bloques de cemento que tiene el terreno. Y una vez despejada la excavación, se compacta con máquina compactadora para finalizar comprobando que la profundidad mida 10 centímetros. Con el terreno compactado y limpio, vamos al siguiente paso. Hacemos las zanjas para instalar la solerilla que confinará nuestro adocreto. Estas lienzas, esta y esta, ya instaladas, definen el borde de nuestra excavación y la ocuparemos para que en base a ella trazar nuestra línea de adocreto. Se hace en base a los 6 centímetros de la solerilla, más los 3 adocretos y más la solerilla final de confinamiento. Primero se hace un canal de 15 centímetros. Este se rellenará con 5 centímetros de mortero y 20 de solerilla, quedando a ras con el terreno. Se harán 4 canales, 2 por cada huella de rueda que se armará. Como vamos a ejecutar solo 2 huellas de adocreto de 60 centímetros cada una, no es necesario ejecutar algún tipo de pendiente, porque tenemos terreno suficiente para infiltrar el agua. Sin embargo, si hubiéramos ejecutado la totalidad de este estacionamiento con adocreto, hubiésemos tenido que inclinar un 2% en el ancho o en el largo de manera de evitar los aposamientos de agua. Tenemos listas nuestras 4 zanjas. Ahí instalaremos nuestra solerilla. Existen 2 formas de instalar la solerilla. Una es con el canto recto hacia arriba y otra es con el canto redondo hacia arriba. Nosotros vamos a preferir instalarla con el recto hacia arriba porque como estamos conectando 2 pavimentos existentes, no queremos que quede en algún lomito o cosa extraña. Para darle solidez a la solerilla, se hace una mezcla de mortero en una batea y se aplica en el canal. La zanja la hicimos a una profundidad de 25 centímetros para que permita alojar esta solerilla de 20 más la mezcla de hormigón preparado de 5 centímetros. Cuando se llega al final, se completa el contenedor con un corte de solerilla. Se mide y se corta con esmeril usando un disco diamantado para piedra. Muy importante, guantes y lentes al trabajar con disco de corte. Un día después de que instalamos nuestras solerillas y el hormigón está seco, vamos a pasar por las huellas nuestra placa compactadora. Compactada la huella, el siguiente paso es echar 4 centímetros de arena y volver a compactar. Se aplica y con un rastrillo se va esparciendo. Una vez puesta la arena, esta también se debe compactar. Y ahora a poner los adocretos. Como se ve, se instalan jugando con el diseño para mejorar su presentación. 2 horizontales y al lado 2 en vertical y 2 en horizontal y así. De esta forma se va completando la instalación presionando cada uno de los adocretos.
Hoy estamos instalando adocretos regulares. Sin embargo, les tengo que contar que existen otros, como el Europa 6, que por su forma irregular, en la instalación, cuando llega a los extremos, debe ser cortado con esmeril angular y disco de corte diamantado más elementos de seguridad, en forma muy similar a como cortamos la solerilla. Y para terminar con todos los adocretos puestos, espolvoreamos arena con cemento y pasamos por última vez nuestra placa compactadora. Una vez posicionados todos los adocretos, se espolvorea arena con cemento sobre los bloques y se vuelve a pasar la máquina compactadora. En caso que vea que todavía hay adocretos sueltos o evidente espacio entre dos bloques, repita el paso: espolvorear arena y cemento y compactar. Finalmente se barre y se deja limpia toda la instalación. Miren cómo quedó la entrada. Sin grandes mezclas de hormigón y en muy poco tiempo ya se tiene una entrada de auto resistente y muy estética. ¿Y usted en qué otras situaciones ha trabajado con adocreto? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que todos los productos que realizamos en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video y también en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo Taller del Especialista.